hermanos, vamos a pasar entonces a la enseñanza. Los niños van a salir a su clase. Como dije, el evangelista Charles Banner va a predicar. Vamos a darle el tiempo a él para que prediquen esta noche. Y bueno, vamos a estar atentos nosotros al mensaje. Brother, you can come. Well, good evening. It's a joy to be here and a privilege to be here to speak to you tonight. Es un privilegio y un gozo para mí estar aquí esta noche. I'm going to do a brief Bible study on salvation. Voy a hacer un breve estudio acerca de la salvación. I've been in the ministry for 57 years. He estado en el ministerio por Originally 57 años, from Detroit. originalmente de And Detroit. I've pastored in 5 states and lived in 6. And I've been retired, but I still keep preaching. Estuvo pastoreando en 5 iglesias, 5 estados. Okay. Gracias. Did I say something you couldn't catch? Yeah. That's okay. Y- I can't catch much Y of what todavía you... sigue predicando. Sometimes I run into people that they doubt their salvation. Maybe none of you have ever doubted your salvation. Algunas veces he encontrado personas que dudan acerca de la salvación. Quizás usted no lo ha hecho, pero So what I'm going to share tonight sí que lo is que, some quiero, verses lo que quiero compartir esta noche es unos versículos that you might know, or you might find something a little, something you haven't seen. y quizás vamos a ver unos versículos que usted sabe o que quizás no los ha visto. And some verses that you might could use to help encourage someone else who might be doubting whether they're saved or not. Y son versículos que usted puede usar para ayudar a alguien más que quizás están dudando de si son o no salvos. So many people in many religions teach you can be saved and lose it, and then get saved again. Algunas religiones, algunas personas enseñan que una persona puede ser salvo y después perder la salvación. And I believe it's because they teach salvation by works. Y yo creo que es porque ellos enseñan salvación por obras And keeping the 10 Commandments, living a good life. y guardar los 10 mandamientos, vivir una vida nueva. Or they might believe that baptism saves or your church membership saves. O quizás enseñan que es salvo por medio, o que el bautismo te salva, o quizás eres salvo porque eres miembro de una iglesia. So in this lesson, you might already know most of all of what I'm going to teach tonight. Así que en esta lección quizás usted ya conoce lo que voy a enseñar en esta noche. And it may refresh your memory, and you could possibly maybe pick up something new to you. Y quizás le refresque la memoria y tal vez usted pueda agarrar algo nuevo en esta noche. I've learned over the years when I witness to somebody, Aprendí a través de los años que cuando testifico a alguien, I asked them, if you were to die today, where would you spend eternity? le pregunto, si tú murieras el día de hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Most would say, I'm 50% sure I'm saved, maybe 80 or 90%. Algunos dirían, estoy 50, 80%, 90% seguro. But the Bible teaches that you can know for sure Y la that Bi- you are saved. Pero la Biblia nos enseña que usted puede saber o estar seguro de que usted es salvo. So we're going to look at that tonight and share some verses that might be a help and encouragement to you. Así que vamos a ver esos versículos en esta noche que tal vez sean de bendición para usted. So first let's go to 1 John chapter 5 verse 13. Así que el primer versículo que vamos a mirar es 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Now there's approximately 100 verses in the Bible teaching that once we're saved, we're always saved and we can never lose it. Ahora bien, hay aproximadamente unos 100 versículos en toda la Biblia que nos enseñan que usted es salvo y para siempre es salvo. I wrote one of my doctoral theses on this subject. It has either 33 or 37,000 words. Escribió, do you wrote what? My doctoral thesis Okay. for my doctorate. One of them. Sí, hizo una tesis, en su doctorado acerca de la, about what? Doctor. About once saved, you're always saved. Okay, acerca de esta doctrina, Okay. una vez salvo, siempre salvo. And that's okay. I can't understand Spanish, and he's having trouble with my English. I'm from Detroit. I talk different. Que está bien y que si yo me equivoco, no estoy entendiendo bien, él no entiende bien español, así que Yeah.
¿Me entiende? So you can laugh with me or at me, I don't care. Así que usted se Okay. puede reír conmigo o acerca de él, a él no le importa. So let's look at verse 13, 1 John chapter 5. Vamos a ver versículo 13, primera de Juan capítulo 5. The Apostle John writes here under inspiration of the Holy Spirit, El apóstol Juan lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that you have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." Dice, estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Okay. I think what I'm going to do is just let you read the verses in Spanish. That would Sounds save good. some time too. John is saying you can know that you're saved. Juan nos dice que usted puede saber que es salvo. Not guess that you're saved, not think that you're saved, No, not no hope that you're suponer que usted saved, es salvo, no creer que usted es salvo, no esperar que usted es salvo, but you can know for sure that you're sino que usted saved. puede saber y estar seguro de que lo es. Now let's back up a little bit to Jude verse 24. Go forward a few pages. There's one chapter. Vaya conmigo a Judas, antes de Apocalipsis está Judas. I've had many people tell me over the years, what if I get saved and I can't keep it? He escuchado muchas personas a través de los años decir, ¿qué si yo llego a ser salvo y después yo no puedo mantenerme salvo? Or what if I get saved and I fall away? ¿Y qué si yo soy salvo y caigo o me desvío? Jude verse 24 tells us, Judas versículo 24 nos dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. so he keeps you from falling. Así que Él nos enseña que Él nos guarda sin caída. Isn't it wonderful that when we're saved, God keeps us from falling? ¿No es maravilloso que cuando somos salvos Dios nos mantiene para que no caigamos? Now go back to the Gospel of John chapter 10. Ahora vaya conmigo Juan capítulo 10. And verse 27 to 30. Y vamos a leer versículo 27 al 30. Okay, go ahead. Dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano o de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. In John chapter 10, Jesus teaches he's the good shepherd, and believers, Christians, we're the sheep. En Juan capítulo 10 el Señor nos está enseñando que Él es el pastor y Él guarda sus ovejas. And Jesus says, I know them. He knows if you're saved or not. Y él nos enseña o dice que Él sabe si somos o no somos salvos. And he said in verse 28, I give them eternal life. En el versículo 28 dice que Él nos dio vida eterna. And eternal life is forever, is it not? Y vida eterna Yes. es vida para siempre, ¿no? And they shall never perish. Y dice además, y no perecerán jamás. Now, in the Greek of the New Testament, that word perish means basically will never go to hell. Esa palabra en el griego lo que implica es que básicamente esa persona nunca irá al infierno. And he tells us that no man can pluck us out of God's hand. Y también nos añade que nadie, o sea, ningún hombre puede arrebatarnos de la mano del Padre. I've had people tell me over the years, I can pluck myself out of God's hands. Y he escuchado personas a través de los años decir que pueden salirse a la mano de Dios. I've had some people tell me the old devil can pluck me out of God's hands. Otros han dicho que los demonios pueden aún sacarnos de la mano de Dios. But Jesus says here, no man can pluck us Pero el, out of Señ- God's hand. pero el Señor claramente dice que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Verse 29, my Father which gave them me is greater than all. El versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. God is greater than you and me, Dios es más grande que usted y que yo, so we can't pluck ourselves out of God's hand. así que nosotros no podemos sacarnos a nosotros mismos de la mano de Dios. Jesus and God is greater than the devil, Dios y el Señor Jesucristo es más grande que el diablo, and he can't pluck us out of God's así hand. que ni el diablo mismo puede sacarnos de las manos de Dios. And he said, no man is able to pluck them out of my Father's hands. Y dice claramente que ningún hombre o nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Isn't it wonderful to know that when you get saved, God holds us secure in his hands? ¿No es maravilloso saber que cuando nosotros somos salvos Dios nos mantiene seguros en sus manos?
We're in Christ Jesus, sealed with the Holy Spirit. Los que estamos en Cristo estamos protegidos con el Espíritu Santo. And the devil cannot break that seal. Y el diablo no puede romper ese escudo. You and I can't break that seal. Nosotros no podemos romper ese escudo. When there was war in heaven and Michael the archangel fought against Satan and his angels, Cuando había una guerra en el cielo, el arcángel Miguel estaba peleando. Michael and the archangels won and Satan lost that battle. El arcángel Miguel ganó en esa batalla. And Satan tried to overthrow God, but he couldn't do it. Y Satanás trató de tumbar o vencer a Dios, pero no pudo. So Satan is not greater than God, and he cannot get past the seal of the Holy Spirit. He cannot snatch us out of God's hands. Así que Satanás no es más grande que Dios, él no puede sacarnos de su mano y él no puede romper ese escudo del Espíritu Santo. Now let's find 1 Peter chapter 1. Ahora vaya conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1. How many of you might know someone that they struggle with this? Anybody that they ¿Cuántos de struggle? ustedes Some of you? conocen a alguien que quizás tiene problemas con esto? And maybe these verses you could use Y quizás to estos help them. versículos usted los puede usar para ayudarles. Notice what Peter said in 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Mire lo que dice versículo 3, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. So notice what it says. We have an inheritance, Así que note lo que dice, tenemos una herencia. and it's reserved in heaven for us. Y esta herencia ha sido reservada en el cielo para nosotros. Jesus said, in my Father's house are many El mansions. Señor Jesús dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. And if you're saved, he has one with your name on it, and he has one with my name Y on si it. usted es salvo, Él tiene una morada con su nombre para usted y una para mí. And there's no property taxes. Y no hay impuestos. There's allá. no rent. No hay No renta. utility bills. No hay biles. You don't have to paint it. No tiene que pagar deudas. No locks on the doors. No candados en las puertas. Then he said in verse 4, I don't know how it is in Spanish, but at the end of verse 4, there's a comma because verse 3, 4, and 5 are all one sentence in the original Greek. Sí. Okay. Que él no sabe cómo está en Okay. español, pero hay una coma ahí al final del versículo 4 porque es una sola sentencia en del versículo 4 y 5. So in verse 4, it says, to an inheritance incorruptible, undefiled, that fades not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God. En el You and I are kept by the power of God. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Some people think I have to be extra good Algunas personas creen que tenemos que to get to ser heaven. extra buenas personas para ir al cielo. Some people think they have to have more good works than bad works. Algunas personas creen que deben tener más buenas obras que malas obras And so when they die, if they have more good works, they'll go to heaven. y que cuando ellos mueran, ellos si tienen más buenas obras, entonces ellos irían al cielo. Remember when Jesus was on the cross, there were two thieves, one on either side. Recuerde que cuando el Señor estaba en la cruz, habían dos malhechores, uno en cada lado. The one thief rejected Jesus. Uno de ellos rechazó a Cristo The other thief admitted he was a thief, y el otro a su lado admitió que él era un malhechor and he believed in Jesus. y creyó en Cristo Jesus saved him. y el Señor lo salvó. And I've pointed out to people many times, Y yo le muestro a las personas muchas veces that thief didn't come off the cross and go to church. que ese malhechor no bajó de la cruz y fue a la iglesia. Going to church doesn't make us a Christian. Ir a la iglesia no te hace un cristiano. Sleeping in the barn don't make us a pig, cow, or horse. Dormir en una granja no nos hace un jinete. Sleeping in the garage don't make us a car or a truck either. Sleeping in the where? En el garaje no nos hace un Ah. conductor de carros.
So going to church doesn't make us a Christian. Así que ir a la iglesia no nos hace un creyente. That thief didn't come off the cross and get baptized. Ese malhechor tampoco bajó de la cruz y se bautizó. He didn't come off the cross and take the Lord's Supper. Él no bajó de la cruz y tomó la cena del Señor. He didn't come off the cross and do good works. Él no bajó de la cruz y hizo buenas obras. He didn't come off the cross and help old people like me cross the street. Él tampoco bajó de la cruz a ayudar personas pobres como él a cruzar la calle. He didn't come off the cross and return what he had stolen. Él no bajó de la cruz y devolvió lo que había robado. But he admitted he was a sinner, Pero él admitió que él era un pecador and he believed in Jesus, y creyó en Cristo and Jesus saved him. y Cristo le salvó. Short and sweet, that's salvation. Sorry. Corto y preciso, eso es salvación. Okay. You have a helper, that's good. Thank you. Okay, let's go over to Acts chapter Ahora 15. vaya conmigo, Hechos capítulo 15. Acts chapter 15, Hechos capítulo 15, verse 1 to 11. versículo 1 al 11. You want me to read it? So whenever you're ready Okay, to read, yeah. Ok, vamos a leer versículo 1 hasta el 11, Hechos capítulo 15. Dice, algunos de los que vendían o venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para traer esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para convencer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios que concede que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. The Apostle Paul is preaching salvation by grace, El apóstol Pablo está predicando la salvación por medio de la gracia, putting our faith in the grace of God and believing in Jesus Christ as our poniendo, Savior. poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, y seremos salvos. But certain Jewish legalizers writing, how do I phrase that? Well, they're legalizers and Judaizers, however you phrase that. Sí. Oh, okay. Habían algunos de la secta de los judíos que estaban judaizando querían judaizar a los recién convertidos. So they said, you've got to keep Moses' law to be saved. Ellos decían que usted tiene que guardar la ley para ser salvo. And so Paul and Barnabas, Así que Pablo y Bernabé, they come down to Jerusalem. ellos han decidido bajar a Jerusalén. In verse 5, Y el many of the Pharisees said, you have to keep the law of Moses and be circumcised to be saved. Y el versículo 5 nos dice que algunos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandar que guarden la ley de Moisés. And in verse 6, the apostles and pastors Y el versículo 6, los apóstoles y los pastores o los ancianos they came to discuss it. y vinieron a discutir este asunto. Verse number 7, basically they argued the whole point. Y en el versículo 7 vemos una discusión en la que discutieron todo el punto. They discussed it, every aspect of it. Discutieron cada aspecto del asunto. And Peter got up and preached to them. Y el apóstol Pedro se levantó y predicó a ellos.
how he would give the word of God to the Gentiles. como él mismo había llevado la palabra de Dios a los gentiles. Because some of the Jews thought only Jews could be saved. Porque algunos de los judíos pensaban que solo los judíos podían ser And salvos. Peter said, not so. He said, anybody can be saved. Y el apóstol Pedro les dijo, no, Señor, todos pueden ser salvos. In verse 9, he said, there's no difference between us and them. El versículo 9, Pedro dice que no hay diferencia entre ellos, nosotros y ellos. And he said, you're tempting us here. You're tempting us to tie us down and make us believe something that's not in the book. Y está diciendo aquí en el versículo 10 que estamos tentando, poniendo sobre ellos una cerviz que no podemos llevar. That said, we believe in verse 11, we're saved by the grace of God. Y en el versículo 11 nos dice que somos salvos por la gracia de Dios. And the Gentiles and the Jews get saved alike. Y los gentiles y los judíos somos igualmente salvos de esa manera. Everybody gets saved the same way. Todos somos salvos de la misma manera. You might be in a different place. Usted quizás está en un lugar diferente. I've had in my ministry over the years, I've led people to the Lord in many different areas. En todos estos años he guiado a Cristo a muchos de diferentes áreas. One town in Wisconsin, I led a man to the Lord on a street corner. En una ocasión en Wisconsin guié al Señor a alguien en la calle. I pastored in another state, and I won a man to the Lord down by his hog pen. En was otro a hog. estado, también pastoreando, guié al Señor a un hombre en... Where? Where did Hog that- pen, swine, pigs. What is that? Oh, pigs? Yes, Okay, en una granja de cerdos. he was a pig farmer. Era un granjero de Okay. cerdos. I started a church once in Wisconsin, and I got a job working in a foundry. Comencé una iglesia en Wisconsin y me emplearon en... I don't know where's that. Foundry, steel mill, Still what? steel mill. Okay. Foundry. Oh, como una granja de leche o algo. Yeah. Sí. And I won people to the Lord there in the foundry. Y guió al Señor en ese lugar. I went there to work, but when they found out I was a preacher, they would come and ask me questions. Y cuando ellos se dieron cuenta que era predicador, ellos venían a mí y me preguntaban. And I've led several men to the Lord in that foundry. Y guié al Señor, guié a muchos al Señor en ese lugar. In another place where I started a church, En otro lugar donde empecé una iglesia, I had a furniture store. I was partners with a man. I had a furniture store. teníamos una tienda And I led people to the Lord in the furniture store. y allí también guiamos a las personas al Señor. One man came in the store, Un hombre vino a la tienda and he said, Chuck, you have a brother who's a preacher. y me dijo, Chuck, ¿tú tienes un hermano que es un predicador? Because I was on radio every Sunday, Porque yo estaba en la radio cada domingo and they thought that was my brother. y ellos pensaban que ese era mi hermano. I told the man, no, that's me. Y yo les dije, no, ese soy yo. And I witnessed to him and led him to the Lord there Y in the les furniture store. prediqué de Cristo y les gané para el Señor. He went home and told his wife, Él fue a su casa y le dijo a su esposa and she came to see, y ella vino a ver and I told her I was the man on the y radio, yo le dije que era el and hombre de la radio I witnessed to her. y también le testifiqué a ella. I've led a few people to the Lord over the telephone. También guiamos al Señor, a unas personas al You- Señor por medio del teléfono. People can get saved anywhere, any place. Las personas pueden ser salvos en cualquier lugar, en cualquier momento. Some people think I got to go to church to get saved. Algunas personas piensan que tienen que ir a la iglesia para ser salvos. I've led people to the Lord on their deathbed. Guiado al Señor, a personas al Señor en su cama. And it's just like the thief on the cross. He was on his deathbed on the cross dying next to Jesus. Y es como aquel hombre que estaba, el malhechor que estaba en su lecho de muerte al lado del Señor. Fue salvo. Let's go to John chapter 14. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Verses 16, 17, and 18. Vamos a leer versículos 16, 17 y 18. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede ver ni no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Here, Jesus says when he leaves, he's giving us another comforter, the Holy Spirit. Aquí el Señor nos está enseñando que cuando Él se vaya, Él nos iba a dejar un consolador. And he said he will be with us forever. Y Él dice que el consolador iba a estar con nosotros para siempre. Another scripture, Jesus said, I will never leave thee nor forsake thee. En otro pasaje de la Escritura nos dice que Él nunca nos dejaría, nunca nos olvidaría. Isn't it wonderful to know when you're saved forever? ¿No es maravilloso saber que cuando somos salvos para siempre? Now, sometimes people do wrong things or say wrong things, Algunas veces las personas hacemos or they cosas think wrong things, equivocadas y decimos cosas equivocadas, but we're to come and ask God for forgiveness. pero si venimos al Señor y le pedimos perdón, That doesn't save us again, eso no nos salva otra vez nuevamente, just gets us in a right relationship with the Lord. solo nos hace regresar a estar en una buena relación con el Señor. Now, it's like all you married couples here, probably nobody here has ever had a fight or argument if you're married, right? Es como en el matrimonio, nadie aquí nunca no ha tenido ningún problema con su esposa, But when you do fuss, pero cuando usted tiene uno, the husband says, honey, I'm sorry. el esposo dice, el esposo dice, mi amor, Forgive lo me. siento, He says, forgive me. perdóname. That isn't getting married again, is it? Eso No, it's eso- keeping the relationship right. Eso no nos hace casar nuevamente, ¿verdad? Eso es lo que hace 'Cause if you mantener una don't- relación unida. Because if you don't keep the relationship right, you gotta do your own laundry and cook your own food. Porque si no And sleep on mantiene the una couch. relación sana, usted va a tener que cocinar su propia comida, Okay. lavar su propia ropa. Ah. Tiene experiencia. Go to go to 2 Corinthians chapter 1. Sorry. 2 Corinthians 1, verse 21 and 22. Segunda de Corintios, first or second? I have 2 Corinthians Second Corinthians, so I don't Yeah. have that. Second Corinthians, what? 1, 21, 22. Okay, so I got First Corinthians, okay. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Okay. Dice, Segunda de Corintios, Second Corinthians chapter, 1, verse 21 and 22. dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual también, I think it's First Corinthians. I'm in 2 Corinthians. No, but I think the verse that you're looking at is First Corinthians. Sec- Okay, I'll do what 2 Corinthians, I'm Okay, looking at it. 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Okay, where it says that he has sealed us and given us the earnest of the Spirit in our hearts. Is that where we're at? Yeah. Mhm. Yes, Okay, you're I right, just made a mistake on the screen there. That was all. it's my fault. That happens, right? Okay, it said he would establish in Christ. And he has sealed us. Aquí dice que él nos confirma en Cristo. That's nos the unió. stamp for security, preservation. Eso nos habla de una seguridad, seal up. de una I got my tongue tangled over my eye teeth and I couldn't see. no voy a traducir. But he said he sealed us forever. Dice que nos ha sellado para siempre. Hey, I laugh at myself too. You got to. Él se ríe de sí mismo, ya lo vio. Let's go to Ephesians chapter 1. Ahora, Efesios capítulo 1. We got to have a laugh in church, don't we? Tenemos que tener risa en la iglesia, ¿no? So like I said, laugh with me or at me, just laugh, okay? Como le digo, si que ríase conmigo o de mí. Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1, verse 13 and versículo 14. 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Notice what it says here.
After we believed, we were sealed with the Holy Spirit. Fíjese que dice acá que después que nosotros hemos sido salvos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. And the Holy Spirit himself is the seal. Y el Espíritu Santo en sí mismo es el sello. That tells us it's a finished transaction, it's ownership, it's security. Eso nos enseña o nos dice, nos habla de seguridad, de sello. Now, in verse 14, it says it's the earnest of our El inheritance. versículo 14 nos dice que es las arras de nuestra herencia. That's part of the purchase money or property given for security for the rest of it. Esa es parte del depósito de seguridad que el Señor ha hecho. In other words, Jesus paid the price. If you buy a house, you put down earnest money. En otras palabras, lo que está diciendo es que el Señor Jesús pagó el precio. Si usted compra una casa, usted pone un down. And Jesus is the payment for our salvation. Y el Señor Jesucristo es el pago por nuestra salvación. He paid it all on the cross of Calvary. Él pagó todo en la cruz del Calvario. And we can't do anything Y to save ourselves. nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. We can't do anything to keep ourselves saved. No podemos hacer nada para mantenernos salvos. But we trust in the Lord, and He says, I will never leave you nor forsake you. Pero confiamos en el Señor, que nos dice que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Now go to Ephesians chapter 4, verse 30. Ahora mire versículo 4, capítulo 4, Efesios, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Said we are sealed to the day of redemption. We're Aquí- sealed. Go ahead. Aquí nuevamente nos dice que hemos sido sellados, dice, para el día de la redención. We're sealed till the day God calls us home. Estamos sellados hasta el día en que el Señor nos llame a casa. It's wonderful to know that even though we're imperfect people, Es maravilloso saber que aunque nosotros no somos personas perfectas, God chooses to use imperfect people to do His perfect will. el Señor escoge personas imperfectas para hacer su perfecta voluntad. Now, God hates sin, Dios odia el pecado but He loves the sinner. y ama al pecador. And if we were to be perfect, Y si nosotros debemos ser perfectos, which is impossible, but we wouldn't need salvation if we lo never sinned. que es imposible y no necesitaríamos la salvación si nunca hubiésemos pecado. So Jesus died for sinners, Pero el Señor murió por pecadores and we all sin. y todos lo hemos hecho. Let's go to 1 John chapter 1 for a moment. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1 por un momento. And notice verse 8, 9, and 10. Y mire versículo 8, 9 y 10. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, 9 y 10. First John 1 1. John 1, verse 8, 9, and Ok. 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So the 1 John was written to Christians, to believers. Este libro, la carta de Primera Juan, ha sido escrita para creyentes. If we say we don't sin, Si nosotros decimos que no The pecamos, the truth is not in us. la verdad, dice, no está en nosotros. And in other words, we lie if we say we don't En sin. otras palabras, mentimos si decimos que no tenemos pecado. And in my ministry over 57 years, Y en el ministerio, por todos estos 57 años, I've met several people who said I've never sinned a day in my life. he conocido personas que dicen que nunca han pecado en toda su vida. And I told one pastor who told me that, Y le dije a un pastor que me dijo eso en una ocasión, I said, you need to get saved. y le dije, tú necesitas ser salvo. He said, why? Él dijo, ¿por qué? I said, you just sinned. He said, how? Porque acabas de pecar. Y él dijo, ¿cómo? I said, you told a lie. Has mentido. Because we all sin. He said Porque he never todos sinned. hemos pecado. Él dijo, nunca había pecado. We look here in the scriptures, Si miramos en la Escritura, and John says, if we confess our sins, y Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Jesus forgives them and he cleanses us when Él we nos- ask for forgiveness. Él nos perdona, nos limpia si le pedimos que nos You- perdone. You might get mad and say a bad word. A lo mejor usted se molestará y None of dice you have una ever mala done that, palabra. I know. Quizás ninguno de ustedes lo ha hecho, yo sé que nunca lo han But you hecho. ask God to forgive you. Pues, si usted lo hace, usted le pide a Dios que lo perdone. You do something wrong, Usted hace algo que está mal
You ask God to forgive you, Usted le pide a Dios que le perdone and He forgives. y Él le perdona. That's not an excuse to sin, Eso no es una excusa para que pequemos. but it's just stating a fact. We do sin. John Pero tells us that. está estableciendo un hecho que sí, nosotros pecamos. And the remedy for us as Christians when we sin Y el remedio para nosotros los cristianos cuando pecamos is to come to a righteous and holy God amén, es venir a un justo y santo Dios and ask Him to forgive us. y pedirle que nos perdone. Now I want to go to Hebrews chapter 6, Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 6, verses 4 to 6. versículo 4 al 6. Dice la Escritura, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a un vituperio. So here the Apostle Paul writes to Jewish Christians, Aquí el autor está escribiendo a judíos cristianos and they had a problem because the priest, y ellos tienen un problema porque el Af- sacerdote, after the crucifixion and resurrection of Christ, después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, were still giving sacrifices. todavía estaban haciendo sacrificios. And the Apostle Paul teaches them Y el autor enseña a ellos several times over in Hebrews 10 that Jesus died once for all. varias veces hasta el capítulo 10 que el Señor Jesús murió por todos. But notice here in Hebrews 6, verse 4, Pero mire el versículo 4, capítulo 6, Hebreos. Paul is giving a hypothetical illustration. Se nos da una hipotética ilustración. He said it's impossible. Dice que es imposible. He said they were enlightened. That means we told them how to be saved. Dice que hemos sido iluminados, eso significa que hemos gustado de la salvación. They've tasted of the heavenly gift. Hemos gustado el don celestial. The Bible said the gift of God is eternal life. La Biblia nos dice que el regalo de Dios es vida eterna. So we've told them how to be saved. They've now gotten saved. Así que nos dice cómo que hemos sido salvos y cómo fuimos salvos And they were made partakers of the Holy Ghost. y que fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. An unsaved person doesn't have the Holy Ghost. Una persona que no es salva no tiene el Espíritu Santo. When we get saved, the Holy Spirit seals us, comes into us immediately and seals us. Cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella. Now notice verse 6. Ahora mire el versículo 6. It said, if they shall fall away. Dice, y recayeron. That if is a supposition in the English language and the Greek language. If, supposing. Dice, y recayeron. Are you in the verse 6? In verse 6, yes, sir. Okay. However you want to read it in Spanish. Yeah, it's a little different. Go ahead. Okay, so he said it's impossible for these believers. They've been saved, Dice que es imposible que para estas personas que han sido salvas, and if they can lose their salvation, que ellos puedan perder su salvación. you'd have to crucify Jesus Christ Y si again pudieran, ellos tienen que crucificar a Cristo Each- nuevamente. each and every time, Cada vez, and that would put him to an open shame. cada vez que pecaran, y eso lo expondría al Señor a otro vituperio. So he said it's impossible to lose it. Así que dice que es imposible que lo perdamos. But he said if you could lose it, Pero nos dice que si pudieras you'd have to perderlo, put Jesus on the cross each and every Cristo time. tendría que morir en la cruz cada vez. Now go to Hebrews chapter 10, Ahora mire Hebreos capítulo 10, verse 10. versículo 10. Go ahead. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. So we're saved by the body of Christ once for all, one time. Así que somos salvos por medio del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Now notice verse 11. Go Ahora ahead. mire versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
So when the priest stands every day giving the offerings, Así que cuando el sacerdote está cada día ofreciendo el sacrificio and the same sacraments, y los mismos sacramentos, those sacraments can never take away sin. esos sacramentos y sacrificios nunca pueden quitar el pecado. But he says Jesus in verse 12 Pero nos dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para Offered- siempre, offered one sacrifice forever. ofreció un solo sacrificio para siempre, And in verse 14, y en el versículo 14, go ahead. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. He has by one offering Él, por medio de una sola ofrenda, completed and finished our salvation forever. completó y terminó nuestra salvación para siempre. Now read verse 17 and 18. Ahora mira el versículo 16 y 17 and 18, right? Yes, sir. 17 y 18 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. So Paul said here Así que el autor nos dice aquí that when we ask God for forgiveness, que cuando le pedimos a Dios que nos perdone our sins, nuestros pecados, when we ask for forgiveness, cuando pedimos perdón, he says, I remember no more. Él dice que no se acordará más de ellos. That doesn't mean that God is forgetful. No significa que Dios es un olvidadizo. What he's teaching is he doesn't hold us to our account. Lo que nos enseña es que ya Él no los cuenta como, no los toma en cuenta. So if we do something wrong, we sin, Así que si hacemos algo que está mal, pecamos, and we ask God to forgive us, y le pedimos al Señor que nos perdone, he wipes it clean by the blood. Él nos limpia por medio de la sangre. And when we stand before him one day, Y cuando nos estemos delante de Él un día, he will never say, remember what you did when you were a teenager? Él nunca nos dirá, ¿te acuerdas lo que hiciste cuando eras un joven? Or remember that bad thing you did as an adult? ¿O recuerdas esa cosa mala que hiciste siendo un adulto? And you say, but I ask you to forgive me. Y tú dices, pero Señor, yo te pedí que me perdonaras. Says that won't happen. Eso no pasará. He won't bring it up. Él Once no lo va a you've traer. forgiven, Cuando usted es perdonado, that's why it says in verse 17, por eso dice en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. once we ask for forgiveness, he remembers them no more. He doesn't hold it to our account. Cuando, He's forgiven it. cuando le pedimos perdón, Él no toma en cuenta nuestros pecados, hemos sido He's perdonados. just wiped it away. Él nos limpia de nuestras transgresiones. And Paul wrote the book of Galatians and Ephesians Y el apóstol Pablo escribió el libro de Gálatas y Efesios to teach us para enseñarnos that good works and keeping the law doesn't save us. que las buenas obras y mantener la ley o guardar la ley no nos salva. For example, if you could go to Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Por ejemplo, si usted va al versículo 8 y 9 de Efesios capítulo 2, Go ahead and read them. dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. So we're saved by putting our faith Así que somos salvos por medio de poner nuestra fe in God's gift. en el regalo de Dios. Salvation's a gift. Isn't that wonderful? La salvación es un regalo, ¿no es eso maravilloso? The gift of God is eternal life. El the regalo Bible de says. Dios es vida eterna para through, nosotros, through Jesus Christ por our medio Lord. de Jesucristo nuestro Señor. Now Christmas is coming up. Ahora, la Navidad está en camino. Let's say you're going to buy your wife a Christmas present, right? Vamos a decir, tú le You vas a better. comprar un regalo a tu esposa, ¿no? Now when you give her that Christmas present, Ahora, cuando usted le dé She's- ese regalo a su esposa, she looks at you and smiles. ella te va a and she mirar y va a says, reír Honey, I love it so much. y te va a decir, "Ah, mi amor, yo lo amo mucho. And you tell her, that cost me $100, pay me now. Y tú le dices, eso me costó $100, págame lo que me debes. Or if you say, in order to keep that gift that I gave you, O él dice, para que puedas mantener ese regalo que te you di, give her a list of work to do. tú le das una lista de trabajos para hacer. And then we see him in the hospital the next day.
Y después lo vemos en el hospital al siguiente día. You don't give somebody a gift and make them pay for it. Si usted no le da un regalo a alguien y luego le hace que pague por eso. You don't give somebody a gift and ask them to work for it. Usted no le da un regalo a alguien y luego le pide que trabaje para Because then it's eso. not a gift. Porque entonces no sería un regalo. And we're saved. And the gift of God is eternal life through Jesus Así que somos Christ. salvos y el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. And so we look at the Bible, Así que si miramos la escritura, and I want to go one last scripture, Galatians vamos, 3:24. vamos a ir un pasaje más, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Right? Yeah, go ahead and read. Dice, de manera, chapter number 3, right? Galatians 3, yes sir, Okay. 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Now, the law is our schoolmaster. Así que la ley, de acuerdo al texto, era nuestro maestro, A nuestro school ayo. teacher. So the school teacher teaches us something. Es como el maestro que nos enseña algo. And what is it teaching us? ¿Y qué es lo que nos enseña? To bring us to Christ that we might be saved by faith. Nos trae a Cristo para que seamos salvos por medio de la fe. For the law tells us we sin. Porque la ley nos enseña que hemos pecado And that's why the law was given, to let us know that we sin. y para eso ha sido dada la ley, para enseñarnos que hemos pecado. But in the Old Testament, they were saved just like we are in the New Testament. Pero en el Antiguo Testamento las personas eran salvas de la misma manera que nosotros. They look forward to the Savior to come. Ellos miraban hacia adelante, hacia el Señor que viniera, We look back to the Savior who has came. y nosotros miramos hacia atrás al Salvador que nos salvó. 420 years before the law was ever given to Moses, 420 años antes de que la ley fuera dada a Moisés, Abraham got saved by putting his faith Abraham in fue the Lord. salvo por medio de la fe en el Señor. Noah was saved by grace. Noé fue salvo por gracia. Adam and Eve in the garden, Adán y Eva en el jardín they were saved by grace after they fueron sinned. salvos por la gracia después del pecado. It's always been by grace. Siempre ha sido por gracia. But the law was a schoolmaster to teach us right from wrong. Pero la ley era nuestro ayo que nos enseñaba lo Because, malo que éramos. because people sin. Porque somos malos, hemos pecado. So people who say, I got to keep the 10 Commandments to be Así que la saved, gente que dice que debe guardar los 10 mandamientos para ser salvo, nobody ever gets saved. no podrá ser salvo. Nadie podrá. Doesn't the law tell us not to lie? ¿No nos dice la ley que no mintamos? People tell lies sometimes. Y las personas dicen mentiras siempre. It tells us to be forgiving. Nos dice que seamos If we don't perdonadores. forgive, it's a Si sin. no perdonamos, pecamos. It tells us remember the Sabbath day to keep it holy. Nos dice que recordemos el día santo para guardarlo. And on the Lord's day, Y en a el lot día of del people don't go Señor, to church mucha gente no viene a la iglesia and they don't keep the Lord's day holy. y no guardan el día del Señor. And then we can go on with all the 10 Commandments. Y Most pode- people break 6 or 7 of them. Y podemos ir a través de los 10 mandamientos. La mayoría de las personas So if they believe, rompen o no cumplen 10 o 7 de esos. they're going to get saved by keeping the law, So, si ellos creen que van a ser salvos por guardar la ley, they can't do it. no podrán. I don't know if these verses have helped you, No sé si estos if versículos they've le ayudaron. encouraged you, but there's so many more verses in the Bible that teach us once we're saved, we're always saved. No, o si le animaron, hay muchos más versículos que nos enseñan que una vez salvo, siempre salvo. And when you do sin, come and ask a righteous, holy God Amén. for forgiveness. Y si usted peca, cuando peque, venga al Señor y pídale que le perdone. And God will save anybody who comes to Him by faith. Y Dios salvará a todos aquellos que vienen a Él por fe. And I've led people to the Lord who've led very wicked lives. He guiado al Señor a personas que tienen una vida muy impía. I had one time I led a witch to Christ. En una ocasión guié a una bruja. a She was a Cristo. professed witch out Era in una- Washington State where I Era pastored. una Witch. bruja profesional en Ah, there you Washington. go. Anybody can get saved. Todo el mundo puede ser salvo. I had a deacon in my church in Wisconsin. Tuve un diácono en la iglesia en Wisconsin. Before he got saved, Antes de que él fuera salvo, he was the meanest man in that whole city. él era el hombre de Minas. Bueno,
el hombre más malo en todo el estado, but he got saved. pero él fue salvo. Someone went to the meanest man in town and led Él him era to el hombre Christ. más malo de todo el pueblo. Now, again, God hates sin, but he loves the sinner. Otra vez, Dios odia el pecado And y we ama have- al pecador. And we have a wonderful, gracious God, do we not? ¿No tenemos un Dios maravilloso? Okay, well, Amen. that's about all I got to say. Amén. Thank you, brother. That's good. Anyway, I enjoyed it. I hope you did. Well, I made some mistakes. I don't know Spanish. I can read some. You knew I couldn't speak Spanish. But, and I'm wondering if he translated in Spanish what I really said in English. I don't know. I did. I'm teasing. I'm teasing. But we haven't worked together before. But I've enjoyed being here. I thank you so much. Me ha encantado And estar I- aquí, les agradezco mucho And I hope that if even there's one or two verses that can help you y espero que si If uno you o dos doubt- versículos que le hayan ayudado or to help you share with someone else who might be doubting y their que le haya salvation. ayudado para que usted pueda ayudar a alguien más que esté dudando acerca de su salvación. Okay. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you.